Las opiniones expresadas por las personas invitadas en este episodio son propias y no reflejan necesariamente el pensamiento editorial de Cuestión de Preguntar. Recuerda que no existe una verdad absoluta, las opiniones pueden cambiar con el tiempo. Esta es una invitación a crear tu propio criterio, a cuestionarlo todo y a seguir preguntando para forjar tu propia opinión. Espero que este episodio te sea de guía y si es así, te invito a unirte a esta comunidad, comentar y compartir y seguirnos en todas nuestras redes sociales como @cdpreguntar. Enfrentarse a la realidad o la sospecha de ser padre o ser madre de una persona lesbiana, gay, bisexual o con experiencia de vida trans puede ser un proceso muy difícil, sobre todo si no se tiene la información adecuada. Pero contar con el apoyo de los familiares para una persona LGBT es fundamental. Cómo abordar el tema si sospechas que tienes un hijo o una hija o un hijo que pueda ser LGBT, cómo hacer que toda la familia lo pueda entender, fue un error de crianza que pudieron haber cometido los padres, es algo que se puede curar. Hoy, en Cuestión de Preguntar, vamos a responder todas esas preguntas. ¿Qué hago si mi hijo es LGBTIQ+? Hola a todos, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides. En este episodio vamos a tratar de abordar todas estas preguntas. Yo soy Alejandro González y hoy me acompaña Miguel Rueda, que es doctor y magíster en psicología de la Universidad de los Andes y especialista en psicoterapia y consejería del School of Psychotherapy and Counseling del Regent's College de Londres, especialista en sexualidad, cultura y sociedad en la Universidad de Ámsterdam, docente universitario de la Universidad de los Andes, certificado en psicoterapia con diversidades sexuales y de género en el Pink Therapy Institute de Londres, psicoterapeuta particular con más de 25 años de experiencia, psicólogo asesor, director del primer Centro Comunitario Distrital LGBT de Latinoamérica en Bogotá en el 2006 y durante 3 años, asesor de diferentes entidades gubernamentales y consultor en temas de inclusión de la diversidad sexual, de género y de relaciones con organizaciones privadas y públicas, y actualmente es el director y fundador de Pink Consultores y C-Pink. Hola, bienvenido. Hola Alejandro, muchas gracias. Pues gracias a ti por darnos el tiempo, por compartirnos todo ese conocimiento que has adquirido con todo esto que acabamos de comentar. Lo primero importante es que si bien el título va mucho dirigido a papás y mamás, pues puede servir para muchas otras personas que puedan ser de apoyo, abuelos, tíos, primos, amigos incluso, compañeros de trabajo. Finalmente es cualquier persona que crea que alguna persona de su entorno hace parte de la comunidad LGBT y que de pronto podría ayudarle a que el proceso sea más fácil. Pero como va muy dirigido a padres y a madres o abuelos, seguramente muchos no tienen claro qué significa todo LGBT. Quisiera comenzar para que nos ayudes un poco aclarando los conceptos sobre orientación sexual e identidad de género, para que las personas puedan entender un poco qué diferencias hay entre ser lesbiana, gay, bisexual o una persona con una experiencia de vida trans. Ok, la orientación sexual es hacia donde está dirigida nuestra afectividad y nuestro erotismo. Es decir, de quién o quiénes nos queremos enamorar y con quién o quiénes queremos tener relaciones sexuales, ¿sí? Digamos que existen 3 grandes que conocemos que son homosexuales, heterosexuales y bisexuales. Hoy en día hay muchas otras denominaciones, nuevas denominaciones, que pues no vamos a entrar a discutir eso ahorita porque se nos iría por otro lado completamente distinto. Y la identidad de género es cómo me identifico yo, si me identifico o no con mi sexo y género de asignación al nacer. Es decir, las personas cisgéneros somos las personas que estamos, digamos, como alineadas con nuestro sexo de asignación al nacer. Por tener pene y testículos se nos dice usted es un hombre, usted es un varón, usted es un macho y nos sentimos, digamos, alineados en ese sentido. Las personas con experiencia de vida trans o las personas transgeneristas son aquellas que requieren algunas veces de procesos médico-quirúrgicos para tener el cuerpo acorde con su identidad. Es decir, es una mujer que nace en un cuerpo de hombre o que fue asignado hombre al nacer y requiere de todo este proceso para hacer su tránsito a mujer. Lo mismo sería el tránsito a hombre. Nace en un cuerpo de mujer o en un cuerpo con vagina y hace todo su tránsito a ser un hombre. Entonces, la orientación sexual y la identidad de género son 2 conceptos fundamentales dentro de la identidad con la sexualidad, pero son diferentes, aunque se pueden entrelazar en determinado momento de la vida. Ok, bueno, teniendo eso claro que es como lo primordial o lo inicial, yo creo que lo primero que puede pensar una persona que tenga un hijo que sea parte de la comunidad, pues yo creo que se le vienen a la cabeza muchos estereotipos y muchos miedos de lo que seguramente ha venido escuchando, ¿no? También es cierto que tal vez en la actualidad eso sucede menos. Ahora podríamos encontrar familias que ya lo entienden un poco más o que si bien no lo entienden tanto, por lo menos ya no lo ven como un pecado o como algo grave que realmente haga que tengan que abandonar a su hijo. Quisiera que en este momento abordáramos un poco esos estereotipos y cómo realmente pueden o no cumplirse para que esas ideas que tienen preconcebidas pues puedan cambiar. El primero es que suelen creer que una persona que tenga una orientación sexual diferente
es una persona más promiscua, es una persona que va a salir a tener sexo con muchas otras personas simplemente porque le gusta una persona de su propio género. ¿Qué nos puedes contar de eso? A ver, eso digamos que es un arma de doble filo pensarlo así, ¿no? Porque primero la promiscuidad es un término que se acuñó con la OMS hace varios años y la OMS decía que cualquier persona que tenía más de 2 parejas sexuales al año ya era una persona promiscua. Ok, mucha gente cabe sí. en esa descripción. Y después dijo, no, mentiras, 2 son muy poquitas, más de 6 parejas sexuales al año. Ok. Entonces, digamos que el tema de la promiscuidad es un tema que tiene que ver sobre todo con la autonomía que yo tengo sobre mi propio cuerpo, sobre mi propio placer. Claro que puede haber gente que tenga múltiples parejas sexuales, pero puede haber gente que tiene solamente una pareja sexual estable durante un tiempo en la vida, ¿sí? O durante toda la vida, como queramos plantearlo. Entonces, digamos que lo de la promiscuidad, más que hablar de la promiscuidad, yo creería que es importante hablar sobre el autocuidado y el mutuo cuidado, ¿sí? Para que realmente exista que entre todas, todos y todes nos cuidemos en cuanto a encuentros sexuales estamos hablando, ¿no? Sí, es verdad, y finalmente que eso no se define por la orientación sexual, ¿no? Exacto. Una persona heterosexual igual puede ser promiscua en la definición que estamos dando, Claro. y finalmente tampoco termina siendo algo malo, pues como vida su vida sexual. Finalmente se trata, es lo que dices tú, de tener un autocuidado, no importa si las personas con las que te relacionas son 1, 10, 15, las que importen, pero que siempre sea como desde el respeto. Y muy importante lo que tú dices, y es que esto no hace parte específicamente de una orientación sexual. Esto hace parte de los seres humanos, ¿sí? Los seres humanos somos polisexuales por naturaleza, ¿sí? Pero pues tenemos la posibilidad de tomar decisiones con respecto a si queremos estar con una persona solamente. Vale, otro de los estigmas que pueden tener muchos o muchas personas es sobre el VIH. Como que las personas LGBT son más proclives a poder tener encuentros o poder tener riesgos que hagan que pueda ser una persona que termine viviendo con VIH. Pues lo que pasa es que la historia nos lo mostró desde el principio, ¿no? Digamos que la comunidad o el grupo específicamente de hombres gay éramos quienes más estábamos propensos a contraer el virus, ¿sí? Del VIH. Pero hoy en día no hablamos de grupos poblacionales que estén más expuestos a la posibilidad de adquirir el virus del VIH, sino estamos hablando de comportamientos de riesgo. Volvemos a lo que estábamos hablando en la pregunta anterior, y es el autocuidado, ¿sí? Y si yo me cuido y tengo como certeza sobre con quién estoy bien informado, tengo información veraz, pues yo creo que puedo disminuir el riesgo de adquirir el virus. Entonces, pues eso tampoco hace parte hoy en día de un grupo poblacional, sino de todo el mundo. Es cierto. A algunas personas que de pronto ya no lo ven con tantos prejuicios, pero sí pueden tener un miedo de que su hijo, su hija, su hija se vaya a enfrentar a violencias, ¿no? Eso es una realidad. O sea, ser una persona LGBT podría ser que de pronto tenga más posibilidades de que sufra bullying en el colegio, que sea más difícil conseguir trabajo, no sé, hay muchos factores que podrían hacer que una persona termine siendo más violenta, o bueno, que termine siendo víctima de más cosas por ser parte de la comunidad LGBT. Desafortunadamente eso sí es más cierto y eso sí es más realista, ¿sí? Las personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas a nivel mundial seguimos siendo estigmatizadas y seguimos siendo violentadas, ¿sí? Colombia en este momento es pionera. Colombia es un país que va a la vanguardia en leyes y en protección de derechos de personas con orientaciones sexuales e identidades de género diversas. Ok. Creería uno que no, y sí. ¿Sí? Colombia, por eso hablábamos del primer centro comunitario LGBT que se abrió en el 2006. Wow, hace muchos en años. toda Latinoamérica. ¿Sí? Sí. Esto era, hoy en día hay 8 casas LGBT en Bogotá. La mayoría de ciudades en Colombia tienen políticas públicas LGBT. Hay una política pública nacional que vela por los derechos de las personas LGBTIQ+. Pero desafortunadamente sí seguimos siendo objetos de violencia. Mira, te cuento un poquito una cosa, Alejandro, del proceso de paz. Sí. Y en el proceso de paz, las personas, es el primer proceso de paz en la historia de los procesos de paz de todo el mundo, que las personas LGBT fuimos reconocidas como víctimas directas del conflicto. Sí, es el primero. Y eso lo que hizo fue ponernos en un lugar de visibilización y en un lugar de
no volver a vivir lo que se vivió, porque la violencia ejercida hacia las personas LGBT en el marco del conflicto armado fue 3 veces más que hacia una persona cisgénero y heterosexual. Es decir, si a una mujer heterosexual la violaban una vez, a una mujer lesbiana o a una mujer trans o a un hombre gay lo violaban 3 veces. Wow, Eso lo lograron medir con la Comisión de la Verdad. Qué bueno que haya tenido ese enfoque. Yo sí recuerdo haber visto algunos videos y como por estos mismos estigmas, a veces la comunidad en donde llegaban las Fuerzas Armadas, fuera el ejército o el ELN o paramilitares o la guerrilla, las FARC, quienes fueran, como que se volvían cómplices de esas violencias Claro, porque creían que estaban limpiando el pueblo, ¿no? claro, Como que, sí, están ayudando a que todos los que se están tirando a la juventud o tirando claro. al pueblo se vayan o que cambien, Sí, ¿no? Y como que no lo veían como algo negativo. Y eso, como dices tú, es un gran avance que sí. seguramente hace muchos años pues no se habría tenido en cuenta No, si no no se se habría hubiera... tenido. Ahora, ser una persona con una orientación sexual o una identidad de género diversa en una ciudad como Bogotá, inclusive como Cali o Medellín o Barranquilla, pues es, digamos, no tan difícil, ¿no? Pero si tú te vas para las zonas rurales o para ciudades apartadas o pueblos apartados, la posibilidad de nombrarte o ser una persona LGBTIQ+, pues es bien, bien difícil. Por eso tanta migración a las ciudades capitales, ¿no? Y a las cabeceras municipales también. donde se pueden sentir más seguros. Claro. ¿Qué le podemos decir a una madre o un padre o una abuela o una persona que haya criado a una persona LGBT que crea que esa persona es así por su culpa? Como que no lo crió bien, no hizo las cosas como debió haberlas hecho para que esta persona no terminara siendo parte de la comunidad. Ayer me pasó en la consulta precisamente una mamá Sí, que yo estaba atendiendo a su hija que está en un proceso de reconocimiento de su identidad trans. Esta chica no está en Colombia, está fuera del país estudiando y su mamá me pidió una cita con mucha culpa, sintiendo mucha, mucha culpa y preguntándose qué fue lo que hice mal. ¿Sí? Entonces, yo sí les tengo que decir claramente que la orientación sexual o la identidad de género de una persona no habla de la crianza ni habla de la educación que las mamás o los papás o los abuelos o las abuelas nos dieron a las personas LGBT. Esto habla de mí, esto habla de mi propia identidad con la orientación sexual y de mi propia identidad con el género. No habla de exceso de papá, exceso de mamá, falta de papá. Ese sí que es un mito. Esa es una mala interpretación horrible, enorme, de lo que Freud dijo cuando habló de la ausencia del padre y la presencia excesiva de la madre. Entonces eso se tomó de una manera muy folclórica y se tergiversó y lo único que ha hecho esto es poner unos pesos absolutamente innecesarios en mamás y papás cuando hay un hijo, una hija o un hije que sale del closet. claro, porque también hay una percepción como lo que hablábamos al inicio, como si fuera algo malo, ¿no? Claro. O sea, como que no hice nada para que esto malo dejara de pasar y finalmente pues ya con lo que hemos venido hablando nos damos cuenta que no es así. ¿Cuál sería el proceso adecuado si tú tienes la duda de que tu hijo, hija o hije es una persona LGBT, pero no te lo ha contado, ¿no? De pronto no se siente con la confianza de hacerlo. ¿Qué es lo que debería hacer un padre? O sea, cómo acercarse, cómo salir de la duda o cómo buscar poder hablar de ese tema con su No, hijo. yo creo que se tiene que sentar en un sofá bien cómodo y esperar a que su hija o su hijo o su hije tome la decisión de contarle que es una persona diversa. Si se llega a forzar por algún motivo, y esto te lo digo con conocimiento de causa profesional enorme, si algún papá o alguna mamá o algún hermano coge a esta persona y de alguna manera la presiona, la obliga, así sea desde el amor, vamos a tener un evento muy desafortunado en la historia de esa relación. Porque si la persona no lo ha contado es porque no se siente todavía lista, preparada para poder compartir una información tan importante, ¿sí? Lo que sí se puede hacer es dar a entender que el espacio en donde está es un espacio seguro y que es un espacio libre de prejuicios. Entonces se puede hablar sobre el tema. ¿Sí? Se puede de alguna manera sancionar cuando hay un comentario homofóbico, de que llega el amigo de no sé quién y empieza a hablar más. Mira, sabes que esos chistes aquí no nos parecen chistosos, ¿sí? Como no nos parecen chistosos los comentarios sobre las mujeres o sobre el cuerpo de otra persona o sobre la pertenencia étnica. Aquí todos somos iguales y aquí nadie tiene por qué señalar negativamente ninguna característica de la individualidad de otra persona. Entonces sí se puede crear ese espacio para que vaya sintiendo que es cada vez más tranquilo el lugar y que las personas también se convierten en espacios seguros. Sí, claro, eso es verdad porque finalmente si uno termina escuchando en esas personas que son referentes para uno como opiniones parecidas a las que uno tiene, o incluso porque seguramente si son adolescentes siguen teniendo muchas confusiones y siguen ¿Sí? teniendo muchas culpas y muchos procesos internos, como dices tú, que tienen que ir desarrollando hasta que, digamos, puedan tener la valentía de poder dar el paso de hablarlo Sí. con su familia.
pues se abona mucho el camino si tú sientes que tus familiares lo van a responder bien. Claro. Todo lo contrario si estás en la incertidumbre de no saber cómo va a ser Exacto. o si tienes la certeza de que va a ser algo Exacto. muy complicado. Exactamente. ¿Cómo podrías un papá o una mamá ayudar a un hijo si de pronto ya salió el proceso, ya pasó este proceso en el colegio? Pues si es una persona que todavía está en el colegio y que podría enfrentarse a varias situaciones, lo que te decía ahora, como bullying en el colegio o que los mismos profesores no lo entiendan. ¿Cómo podría un padre actuar en el caso de que ya pueda acompañar a su hijo a poder vivir su orientación sexual o su identidad de género si todavía está en el colegio? O una madre también. Y es precisamente con esto que te estaba diciendo de mi hogar es un espacio seguro y libre de prejuicios. Yo utilizo mucho esta metáfora con las mamás y con los papás y es, bueno, dos cosas. Primero es que si este chico o esta chica ya logró hacerlo y hay aceptación en la casa, tiene el 70% del camino recorrido en aceptación, en tranquilidad, en saber quién es, en saber que puede llegar y llorar porque terminó una relación, en presentar a su pareja, ya tiene el 70% del camino recorrido. Y la familia, el papá y la mamá se convierten en primera línea de defensa, literalmente, ante el bienestar de esta persona que está expresando su orientación sexual o su identidad de género, ¿sí? Hoy en día los colegios no se pueden poner a, perdón la palabra que voy a usar, pendejear con homofobia y con transfobia, ¿sí? Hay precisamente la ley Sergio Urrego, es la que la Corte Constitucional obligó a los colegios a cambiar los manuales de convivencia. No se puede discriminar. También existe la ley 14, cualquier cosa que se me olvide, no soy abogado. La ponemos luego. Sí. Listo. Que es la ley antidiscriminación y que no permite bajo ningún tipo de situación discriminar a nadie y mucho menos a un niño, a una niña o a un adolescente. Porque los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes priman sobre los derechos de los adultos. Entonces los colegios no se pueden poner ni rectoras, ni rectores, ni profesoras, ni profesores. Digamos que el acoso entre muchachos y entre muchachas puede ser una cosa muy cotidiana, ¿sí? Que es mucho más manejable, es decir, eso tiene una solución un poco más rápida a veces que cuando hay acoso de adultos a niños, ¿no? O a niñas, ¿sí? Claro. Profesores o profesoras o porque hay una figura de autoridad más claro, grande. Claro, eso ya se vuelve una cosa abusiva, de verdad abusiva, que ya entraría a generar otro tipo de dificultades y otro tipo de sanciones que ya serían directamente pues con la ley y con los órganos competentes para sancionar esa institución. Y finalmente lo que dices es si ya hay una relación de confianza con esas personas que sean tus cuidadores, mamá, papá, abuelo, quien sea, si hay una situación de acoso o discriminación en el colegio, de pronto ya la persona LGBT va a tener más confianza de contar y decir, me está pasando esto en el colegio, ¿no? Y poder tener caminos de apoyo más fácil. Ten en cuenta un poquito que uno de los efectos del acoso escolar es miedo y vergüenza, ¿sí? Miedo, pues porque me están atacando permanentemente en el colegio desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y no tengo un minuto en paz. Y vergüenza porque supuestamente yo me podría defender, me debería defender y no sé cómo, ¿sí? O no puedo. Entonces eso puede dificultar un poco que se cuente en la casa qué es lo que está pasando. Pero hay que tener, digamos, los ojos abiertos y los oídos abiertos por parte de los adultos que están rodeando la vida de este chico, de esta chica, y mirar cambios de comportamiento, mirar, por ejemplo, baja el rendimiento académico, abrir, mira, aquí tú sabes que nos puedes contar lo que sea, aquí no te vamos a regañar, ni te vamos a juzgar, nos puedes contar lo que sea, abrir los canales de comunicación para que se sepa qué está pasando, porque si no podemos llegar a unas situaciones realmente fatales. Claro, como lo que contabas que finalmente terminó viendo un poco hacia la ley de Sergio Urrego, pues claramente fue como una de las consecuencias más graves que pudo haber pasado por una discriminación justo por orientación sexual en un entorno de colegio. Que fue de adultos a él. Exacto, no fueron sus compañeros. Fueron los adultos hacia él. También se habla un poco que en el momento en el que, digamos, ya una persona LGBT salió del closet con sus papás y tiene como ese acompañamiento, finalmente los papás terminan viviendo un proceso muy similar con las personas de su entorno, ¿no? Como contarle a los abuelos, a los tíos, a los primos, a las personas de mi trabajo, o algunos terminan, digamos, apoyando a su hijo, pero ocultándolo de su propio entorno, ¿no? Como de no voy a contar la vida de mi hijo, un poco por lo que hiciste tú, por vergüenza, por miedo, también puede ser por respeto, porque finalmente es la vida de su hijo, pero
¿cómo pueden acompañar a estas personas, a sus hijos, o cómo para ellos mismos enfrentar ese proceso? Porque si bien aquí estamos hablando de destruyendo como muchas barreras y mitos, pues seguramente otras personas de su entorno sí pueden llegar a decirle lo que decíamos ahora, una abuela decirle a su hija fue su culpa, ¿no? O usted hizo las cosas mal, o usted está dejando que se descarrile, que las cosas vayan mal. ¿Cómo termina una persona también enfrentando esas situaciones que tiene que vivir? Mira, en mi experiencia también con familiares, yo lo primero que les pongo es hablen con ella o con él. Pregúntenle si ella o él quiere que ustedes sean parte de ese proceso de salir del closet. Si ustedes si ella o él se siente más tranquila o más tranquilo con que su mamá y su papá cuenten esta situación, o si esta persona se siente capaz de contarla o se siente con la seguridad de contarle a la otra persona, a las otras personas, a los abuelos, a los tíos, ¿sí? Ujú. Finalmente termina sabiéndose por A, por B o por C, ¿sí? Sí. Muy probablemente lo primero que pasa después de mamá y papá o antes de mamá y papá son primos y primas y hermanos y Ah, porque hay hermanas. más cercanía. Claro, porque es, digamos, como la generación que está, en la que hay más cercanía, en la que probablemente no hay juicios de valor o no son percibidos. Entonces, muy probablemente por ahí se empieza a filtrar la información hacia arriba, hacia los tíos, hacia los abuelos. Ujú. Y eso puede llegar a generar tranquilidad, porque pues si ya saben, no pasa nada, ¿sí? Claro, Pero conforme más personas van claro, sabiendo, también la red de apoyo va se va, creciendo. va creciendo, ¿sí? Ahora, hay también que tener en cuenta una cosa, es que desafortunadamente las posturas homofóbicas y transfóbicas en las familias siguen existiendo y son muy duras. Y para las personas con orientaciones sexuales o identidades de género diversas, es importante tener en cuenta que probablemente va a haber rupturas en ciertas relaciones, va a haber fracturas en ciertas relaciones, ¿sí? Va a haber relaciones que se van a acabar, ¿sí? Porque hay gente que si condiciona mi amistad o condiciona mi relación a mi obligatoria heterosexualidad y cisgenerismo, pues no. Entonces no puede estar en mi vida. No es que yo no pueda estar en la vida de esa persona, sino que esa persona no puede estar en mi vida. No es bienvenida a mi vida. Porque termina haciéndote más daño que beneficio Claro, tener a esa persona. completamente, O sea que sí completamente. sería bueno hacer un ejercicio un poco, prepararse, porque puede que pase o no, pero podría estar Mm, uno preparado para enfrentar esas pérdidas de relaciones, como dices tú. claro. Probablemente lo que venga de aquí en adelante puede fragmentar las relaciones con mis familiares o con mis amigos, porque finalmente ya no vamos a poder compartir el mismo Exacto. espacio. Mira, cuando a mí hay alguien que me dice que quiere contarle a alguien que es gay, lesbiana, bisexual o trans, yo los pongo a hacer un ejercicio y es una tablita en donde dice a quién o quién le quiero contar, cómo le quiero contar, cuándo le quiero contar, para qué le quiero contar, dónde le quiero contar y posibles reacciones. Ok. Entonces, ahí primero da la posibilidad de que yo piense realmente las cosas, ¿sí? Desde cómo, cuándo, dónde, a quién, etcétera. Segundo, poner un poco una jerarquía, ¿sí? ¿Quién para mí puede ser una persona más segura? No tiene que ser mi papá el primero o mi mamá la primera. Puede ser el profesor de educación física del colegio que le tengo mucha confianza y que es un adulto y me puede ayudar, ¿sí? O puede ser mi mejor amigo del barrio, puede ser mi mejor amiga del colegio, puede ser, en fin. Y posibles reacciones para prepararme, porque pues no sabemos cómo va a reaccionar la gente. Yo he visto un montón de cosas o de casos en donde uno espera que la familia responda bien y responde horrible. O que la persona está muerta del susto porque va a responder horrible la familia dice, ya sabíamos, estábamos esperando que nos contaras. Pero lo que dices, finalmente se trata de estar preparado para el peor escenario. Porque pues Exacto. cuando ya llega el bueno, pues bueno, como que te puedes relajar un poco más. Ujú. Pero hay muchos factores que pueden determinar que puedas quedarte sin estudio, sin casa, Claro, sin muchas cosas. claro. Si se lo cuentas a la persona que no está preparada, o lo que estabas diciendo tú ahorita, todo lo demás, si se lo cuentas en un momento que no es el adecuado, o no se lo formas, no cuentas de la Mira, forma otra correcta. cosa que yo siempre les digo es no decir esto, no poner este tema ni en Navidad, ni en el cumpleaños de la abuela, ni en el cumpleaños de la mamá, ni en el Día del Padre, ni en fechas donde hay otros, digamos, otros motivos para reunirse y donde las emociones pueden estar muy a flor de piel. Claro, Entonces, si yo el 31 de diciembre a las 11:59 borracho brindo y digo, y soy gay, pues de pronto no va a ser una buena idea, el claro. licor, y puede llegar a dificultar mucho el proceso y la tranquilidad, ¿sí? De cada Ok. persona de la familia. Bueno, entonces hemos hablado un poco sobre lo que deberíamos hacer. ¿Qué consejos o qué cosas crees que no deberían hacerse? Uf, un montón de cosas no deberían hacerse. Primero, no se debe cuestionar negativamente la orientación sexual o la identidad de género, con cosas como, por ejemplo, estás confundida, o esto es una etapa, o esto se te va a pasar, o vamos a ir donde un psicólogo que yo sé que cura este tipo de cosas, ¿sí? Entonces no se debe cuestionar.
me toca decir otra cosa que sí se debe hacer y es bienvenida a las emociones, ¿cierto? Es decir, porque esto puede ser algo un momento de mucha emoción, ¿sí? Mucha emotividad. Entonces puede haber miedo, puede haber tristeza, puede haber inclusive rabia, pero nunca nada violento ni agresivo. Esto no se puede convertir en un campo de batalla porque yo salí del closet. Esto no se puede convertir en eso, ¿sí? No se debe prohibir ser. Te queda terminantemente prohibido ser lo que me estás diciendo que eres. Eso es imposible. Hay que pensar que si la persona nos está revelando esto es porque siente primero la tranquilidad de poderlo compartir con nosotros y está compartiendo algo absolutamente fundamental y estructural en su vida, ¿sí? Y si empezamos a cercenar eso de una manera violenta, pues se acaba la relación. Claro. ¿Mm? Frenas cualquier próximo intento de cualquier cosa De que pueda cualquier cosa. suceder, ya no va a estar. Quienes sí deberían ser unos buenos acompañantes o asesores de esas personas adultas, como estás diciendo ahora, de un caso que cuentas de una paciente, de una mamá, de una persona trans que se acercó a ti. ¿Cómo encontrar a la persona adecuada? Porque muchas personas pueden ir a buscar, como estás diciendo, médicos, psicólogos, ir a la iglesia, o contarle al resto de la familia también un poco como tratando de desahogar sus propias sospechas. Y así como se puede encontrar con una persona que le dé un consejo como lo que estamos hablando ahora, que digamos que es el debe ser o unas Sí. buenas prácticas, pues también se puede encontrar con consejos que terminen llevándolo hacia otro lugar. Ujú. ¿Cómo poder encontrar las personas que sí sean las idóneas o las adecuadas para acompañar ese proceso? Mira, afortunadamente hoy en día, primero existimos muchas organizaciones que trabajamos, digamos, desde la verdad con esto, ¿sí? Desde el respeto, desde la afirmación, desde la aceptación, desde el orgullo. Entonces, digamos que es fácil encontrarnos en diferentes lugares en Internet, ¿sí? Y hay muchas que puedan ser virtuales y hay otras que pueden ser presenciales. A mí me gusta mucho más trabajar presencial, pero pues, digamos, si hay alguien que está en Medellín o en Cali, o como esta chica que está viviendo en Europa, pues la virtualidad Ayuda. ayuda un montón, ¿sí? Ujú. O lo que decías, personas que puedan vivir en unos municipios o sectores a los que no les sea más fácil, ¿no? También como que a veces se nos olvida mucho pensar en entornos más rurales o que no tienen tanto acceso Exacto, a, digamos, porque muchas de esas organizaciones que dices tú, pues existen sobre todo en ciudades capitales. sí. Si no estás tan cerca, ¿cómo logras encontrar esa ayuda finalmente? Exacto. Entonces, digamos que eso también se va midiendo un poquitico con la vida, Alejandro. Digamos que yo voy viendo quién puede ser cercano, quién no puede ser cercano, en quién puedo confiar ciertas cosas, en quién no puedo confiar, en quién definitivamente no le voy a decir absolutamente nada, ¿sí? Eh, pero nos podemos encontrar, digamos, con personas en el camino que nos den malos consejos y que nos pongan en unos lugares que no son los adecuados para que podamos acceder a lo que tenemos realmente que acceder, ¿sí? Y es a estar bien con nosotros mismos. Sí, yo creo que de pronto tal vez como un ejercicio que las personas pueden hacer es darse cuenta si se están sintiendo cómodo con los consejos que están recibiendo o con la forma en la que se está actuando un poco y cómo eso realmente, lo que dices tú, va fortaleciendo o va deteriorando la relación con tu hijo, tu hija, tu hija o la persona con la que estás interesado, Exacto. porque finalmente te vas a dar cuenta si realmente está funcionando lo que o los consejos que pudiste haber recibido en algún momento o no. Porque hay Exactamente. organizaciones buenas como organizaciones malas también, Claro, finalmente. totalmente, totalmente. Una cuestión que pueden llegar a pensar muchas personas que tienen un hijo, una hija o un hijo LGBT es que eso se puede curar. ¿Cómo podemos desmentir o cómo podemos darles un consejo a esas personas que creen que esto es una enfermedad que tiene cura? Pues no es una enfermedad. Esto ya lo dijo la ciencia hace muchísimos años. Lo dijo la Organización Mundial de la Salud, la Asociación Americana de Psiquiatría y Psicología, todos los colegios y las agrupaciones de psicología, psiquiatría, trabajo social, enfermería a nivel mundial, pues lo han ratificado permanentemente. El 17 de mayo se conmemora el Día Mundial de la No Homofobia, Ok. porque en esa fecha, en 1990, sale la homosexualidad como una enfermedad, ¿cierto? En 1990, ojo, ¿no? Hasta el 90 si Muy éramos poco tiempo. supuestamente enfermos, ¿no? Sí. Y pues eso es un proceso de toda la vida de quitar esas creencias que se tuvieron durante mucho tiempo. La ciencia nos ha ayudado un montón, pero la ciencia también nos hizo mucho daño, ¿cierto? Oye, estoy leyendo un libro y hoy se llama Maricas Malas, es muy bueno, es un ensayo de un español, y estaba diciendo que la homosexualidad pasó de ser un pecado a una enfermedad a algo mercantil, ¿cierto? Entonces era el sodomita al homosexual. Entonces, lo que hizo la medicina, lo que hizo la ciencia fue medicalizar la orientación sexual y ponerle un nombre, homosexualidad. Y de ahí pasó a ser gay, que entonces es todo lo mercantilista, que es por lo que mucha gente está en desacuerdo con respecto a eso. Entonces, primero no es una enfermedad,
y como dice el hashtag que hemos estado utilizando durante un tiempo, es nada que curar, que es por el proyecto de ley precisamente que prohíba las prácticas de conversión. Muchos países en el mundo ya las están prohibiendo porque están catalogadas en Naciones Unidas como prácticas de tortura, porque eso es lo que hacen, son prácticas de tortura. Aquí lo único que hay que curar es la homofobia de todo el mundo, incluida la homofobia de las propias personas LGBTIQ+, porque nos pasa algo muy doloroso, es que nos apropiamos del prejuicio. Entonces volvemos propio el mismo ataque con el que nos han atacado toda la vida. Y eso llega a ser bastante doloroso, y eso es lo que yo trabajo en la consulta todos los días. Desbaratar la homofobia, que es el caldo de cultivo perfecto para que se generen trastornos de ansiedad social, trastornos de estrés postraumático, del afecto, porque aquí el problema no es la homosexualidad o la orientación sexual o identidad de género, eso se ha demostrado ya muchas veces, sino crecer y vivir en sociedades homofóbicas y transfóbicas. Ese es el problema. Eso sí es lo que hay que curar. Claro, termina trayendo muchas de estas cosas porque Claro. creo que seguramente muchas personas creen que una persona LGBT está más propensa a lo que decíamos ahora, a estar en unas situaciones de riesgo y creen que o sea, que eso se debe a que es una persona LGBT, Claro. pero en realidad se debe es como a todo el entorno, ¿no? Exactamente. O sea, puede vivir experiencias más violentas, pero no es por ser quien es, sino porque otras personas no aceptan la realidad de esa persona y terminan haciendo actos violentos o discriminación o de acoso o de Exactamente. muchas otras cosas que terminan afectando a esa persona y que pueden afectar su salud mental, pero no por ser una persona LGBT, sino por todo el entorno que lo fue llevando a todo eso que nos Total. estás comentando. Lo que es finalmente. patológico es la homofobia, punto. Es así de sencillo. Eso es lo que está mal. Bueno, aquí quisiera ver un poco sobre lo que estabas hablando ahora de las antes de grabar me comentabas, son esfuerzos para cambiar la orientación sexual o la identidad de género, que es ECOSIG, ECOSIG. que justamente, como decías, era como el mensaje principal que tenía la marcha LGBT de este año, que es el 2024, en Bogotá, porque justo se están trabajando muchos proyectos de ley un proyecto de ley para que eso cambie, ¿no? Porque Sí. hasta el momento en Colombia, pues eso sigue siendo legal o sigue sucediendo, ¿no? Y sobre todo es un tema que va mucho de la mano de lo que estamos hablando nosotros ahora, porque quienes suelen llevar a las personas LGBT a ese lugar son sus cuidadores, ¿no? Sí. Mamá, papá, abuelos, quien sea que esté al frente, terminan llevando a su hijo allá. ¿Cómo logra uno darse cuenta desde, de pronto, porque digamos, claro, no desde el exterior, digamos, yo soy un tío o soy un primo, o lo que decíamos ahora, una persona que tiene la seguridad y se da cuenta que están yendo hacia ese lugar? ¿Uno cómo detecta? Porque yo siento que puede haber una confusión. De pronto las personas que lo están haciendo no tienen la concepción de que están haciendo algo malo, sino de pronto lo estoy llevando a un retiro espiritual que promueve mi iglesia en el que hacen momentos de conversión y lo están viendo como un acercamiento a Dios y no lo están viendo como algo negativo. Pero ¿cómo puede darse uno cuenta en qué momento se está cruzando la línea para que se vuelvan estas... Tú lo dijiste hace un ratico y es, por ejemplo, ojo a cómo te estás sintiendo con lo que te están diciendo. Okay. ¿Sí? Es decir, y aquí estamos hablando solamente de una práctica espiritual que tú estás planteando, ¿no? Vamos y rezamos, oramos por ti. Eso se llama como intersección espiritual o algo así, que tratan de orar por la persona, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero ya cuando la cosa pasa a otros ámbitos como la violencia física, el aislamiento, la inducción del vómito, con terapia electroconvulsiva, con ciertas cosas que son realmente complejas, Sí, pues a ver, eso sí ya se cruzó hace rato eso, ¿no? claro. Y sí, lo que dices es cierto, desafortunadamente son las personas cuidadoras las que primero llevan o tratan de acercarse a estos lugares para tratar de cambiar la orientación sexual o la identidad de género de las personas LGBTI, ¿no? Entonces, pues hay que abrir los ojos y saber quién nos está proponiendo que la orientación sexual y la identidad de género no se pueden cambiar. Esto no es una decisión que alguien toma en la vida. La decisión que se toma es vivirlo y contarlo, compartirlo. Pero serlo no es una decisión que se toma, es un descubrimiento a lo largo de la vida. Claro, porque finalmente, si no, las personas heterosexuales también podrían en algún momento decidir dejar de serlo, ¿no? Claro. Y tener una vida que esté dentro de la comunidad LGBT. Y yo recuerdo mucho algunos comentarios que he escuchado a veces de personas que han vivido que han pasado por situaciones como las que estamos hablando ahora, y es que si fuera tan fácil como decidirlo,
desde el momento en el que te enfrentas a una violencia, sea por estos ecocidio o por alguna otra violencia, pues decidirías cambiarlo, porque Claro, ¿quién va a querer vivir una violencia? ¿Quién va claro, a querer vivir una discriminación si es tan fácil como de decidir dejar de serlo? exacto, Si fuera tan fácil, pues entonces no me expongo a nada de eso, pero en exacto. realidad es algo que no se puede cambiar y que finalmente lo lleva a uno a poder vivir diferentes experiencias, pero que no están relacionadas en el momento en que uno decide que eso deje de No pasar. se puede cambiar y no se tiene por qué querer cambiar, además. Ujú. ¿Sí? Punto. Las personas LGBTIQ más que vivimos y hemos logrado tener tranquilidad sobre quiénes somos con, digamos, sintiéndonos bien con nosotros y nosotras mismos y mismas, yo no lo quiero cambiar. ¿Sí? Yo vivo tranquilo y vivo feliz como vivo. ¿Mm? Y muchísima gente estoy seguro que comparte ese punto de vista también. ¿Cuáles son los argumentos que pueden tener las personas que están en contra de este proyecto de ley que prohíba los ecocic que dices? Porque finalmente lo han intentado varias veces, el año Mm, o la legislatura pasada lo intentaron y no pasó, mm, porque pues hay una oposición. mm. ¿Qué dicen esas personas? ¿A qué se Mira, la enfrentan? primera vez que la pasaron fue hace 2 años, Sí, que fue con un congresista gay que no pasó porque el congresista era gay. Entonces le tumbaron el proyecto de ley porque como él iba a pasar ese proyecto. Son así de imbéciles son ok. los Pero argumentos. precisamente uno escoge a los congresistas para que A representen, ver, ¿no? Y bueno, pues y que precisamente promuevan proyectos de ley que claro. tengan que ver pues con una relación con las personas que Bueno, votamos por esa persona, dijeron ¿no? que no, que él estaba inhabilitado para pasar ese proyecto de ley Ok. por ser gay. Esos son una calidad de argumentos que hay. Y el de este año es porque tergiversaron absolutamente todo y lo que dijeron es que si eso se quitaba iba a empezar una persecución religiosa. Ok. Entonces se cayó por eso. No. Sí. Bueno, mire. Sí, porque finalmente creo que tal vez la sociedad ha avanzado, como Mm, decías ahora, y como nos dabas un parte muy positivo de Colombia con mm. relación a otros países sobre, Sí, sobre sí. lo que se puede estar adelantando en favor de los derechos de las personas LGBT. Probablemente ahorita hay muchos argumentos que de pronto las personas siguen creyendo, pero que ya no son válidos para la sociedad, ¿no? O sea, como que muchas personas ya sienten que no es políticamente correcto decir algunas cosas aunque las crean, porque yo creo que sí ha habido como un viraje un poco de las opiniones de la sociedad con respecto Mira, a eso. el desarrollo, digamos, de todo es un proceso que avanza y retrocede un poquito, avanza y retrocede un poquito, ¿cierto? Ujú. Nosotros tuvimos un gran retroceso en el 2016 cuando lo que sucedió con las cartillas del Ministerio de Educación, Sí, cuando Gina Parodi era la ministra de ministra de Educación. Educación. Sí, Ahí tuvimos un gran retroceso porque se tergiversó todo, se plantearon unas cosas que no fueron ciertas desde ningún punto de vista y nos tocó volver a explicar, mire que nosotros no somos enfermos, mire que nosotros no somos violadores, mire que nosotros no somos pedófilos, mire que eso eran discusiones que ya se habían dado hacía mucho tiempo, que sí. ya se había entendido, ya se había planteado y con eso que sucedió con las cartillas retrocedimos un montón. ¿Sí? Entonces, ya estamos, digamos, recuperando un buen terreno, ya hemos recuperado un buen terreno, porque además también pues, pasó lo del matrimonio igualitario, la adopción igualitaria, Ujú. o la adopción homoparental. Hemos tenido en esto, hay un montón de sentencias a favor de los derechos de nosotros, nosotras y nosotres, que nos han permitido pues, vivir tranquilos, ¿no? Sí, que van acompañadas de un cambio cultural, porque Sí, finalmente digamos que pueden haber muchas sentencias, pero finalmente que he escuchado algunos casos, si tú te quieres casar, pero se niega el notario, bueno, la persona que está encargada, pues se está vulnerando el derecho a pesar de que ya exista un claro, marco legal que sí te lo claro. permite tener, digamos que Entonces, se pueda ejercer. claro, entonces, no, yo objeto conciencia, yo no hago eso, Ajá. ¿sí? Pero si tú objetas conciencia, estás en la obligación de enviar a la persona o a las personas a alguien que no vaya a objetar conciencia, Ah, mira, no para que el sabía derecho, eso. sí, para que el derecho se cumpla. Claro, porque digamos dice, listo, no lo voy a hacer yo, pero igual el derecho sigue estando, Claro, lo tiene que hacer otra claro, persona. claro. Tú tienes el derecho a objetar conciencia, pero Sí. el deber de enviar a las personas a un lugar o a una persona que no vaya a objetar conciencia. Mira, no sabía eso. Mm. ¿Hay alguna pregunta que no te haya hecho y que creas que es importante tocar sobre ese tema que estamos hablando? Lo que pasa es que este tema a mí me puede dar Navidad aquí sentado hablando de esto. Sí, Esto tiene tanto de largo como de ancho. Pero lo que sí creo es que este tema hay que seguirlo hablando en la mayoría de espacios en que se puede hablar. Este tema no es de pelear. Yo siempre le digo a las personas también, a mis estudiantes, se lo digo a mis pacientes y a las familias de mis pacientes, este tema no se puede pelear. ¿Sí? Aquí estamos hablando sobre todo de amor y en principio de amor propio. Y yo creo que se debe luchar
como hemos luchado por derechos y hemos luchado por ganarnos el lugar en el planeta que tenemos hoy en día, en el mundo. Pero nos falta mucho, 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 ¿sí? Aquí ya no, como nos han dicho, es que ustedes quieren derechos especiales. No son derechos especiales, son exactamente los mismos derechos que tiene una persona heterosexual y cisgénero, que los tiene por el hecho de ser heterosexual y cisgénero, que las personas LGBT no los tenemos, o las personas antiderechos están haciendo lo que sea porque se nos los quite, ¿sí? Entonces, yo creo que esto es un momento importante en la historia. Yo creo que es un momento importante en la historia del país, en la historia del mundo. Hay muchos países que a mí personalmente me preocupan y me duelen también, como países de África, países inclusive del Caribe, que hay leyes muy estrictas antihomosexuales y que generan unos dolores y unos odios impresionantes, ¿no? Porque si resulta que el presidente o el locutor o el presentador o mi papá o el rector del colegio tiene un discurso homofóbico, legitima la violencia hacia las personas LGBT, ¿sí? Entonces yo creo que no es de pelear, vuelvo y repito, es de seguir luchando, ¿sí? Y sin violencia y con mucho amor y mucha comprensión. Bueno, un espacio para que puedas contarnos un poco y que nos hagas una invitación para entender o seguir o conectarnos un poco con las organizaciones que representas. Claro. Pink Sí. Consultores y CEPINC. Porfa, cuéntanos un poco qué hacen y que nos invites a todos pues a unirnos o cómo podemos ayudarles o seguirlos en redes sociales. Lo que quieras, este espacio es para ti. Muchas gracias. Bueno, Pink Consultores es una firma consultora de intervención psicosocial que propende por la inclusión y la disminución de los prejuicios, la desaparición y erradicación de la homofobia y la transfobia. Llevamos trabajando 12 años y somos un grupo de psicólogas y psicólogos que atendemos consulta, acompañamiento psicológico. Tenemos un proyecto de apoyo psicoeducativo a familias que va para la fundación. Ya te cuento cómo es la fundación. Okay. Y hacemos también consultoría a organizaciones y empresas que quieran, por ejemplo, empezar a tener su política de inclusión a nivel organizacional o a nivel empresarial o a nivel educativo. Entonces les acompañamos en esos procesos, ¿sí? Y la Fundación CEPINC es bebé, nació este año, Sí. y es precisamente para trabajar 4 ejes importantes que son educación, cultura, política y social, ¿sí? Cada uno de estos ejes tiene varios proyectos a los cuales les estamos consiguiendo financiación. El más importante lo voy a hacer su proyecto educativo con un país africano, en el cual vamos a entrenar un grupo de psicólogos y psicólogas de allá que son los primeros respondientes ante la violencia de estado homofóbica. Okay. Entonces es un proyecto que nos tiene muy contentos y que espero que podamos empezar lo más pronto posible. ¿Y cómo están en redes sociales? ¿Cómo podemos seguirlos? Pink Consultores en Instagram y en Facebook y en TikTok, Pink Consultores, y la Fundación CEPINC hasta ahora está en Instagram y está naciente, entonces, pero también nos pueden seguir por ahí, por Instagram y por Facebook, Fundación CEPINC. Bueno, pues espero que este episodio y todo lo que hemos hablado les pueda brindar a ustedes herramientas, sobre todo para poder hacer un acompañamiento más adecuado a su hija, a su hijo o su hija que esté enfrentándose a este proceso de ser más abierto con su orientación sexual o con su identidad de género. Específicamente, compartirles como una reflexión que me llevo yo. Yo soy un hombre abiertamente bisexual. Como dices tú, yo creo que hice todo el ejercicio que estabas comentando sin saberlo y las primeras personas a las que yo les quise contar fue a mis papás. Pero durante toda la adolescencia tuve mucho miedo de defraudarlos. Tuve mucho miedo en el momento en el que yo decidiera cómo hacer pública mi orientación, de perder la confianza que tenía con ellos. Y yo siento que probablemente durante mucho tiempo me esforcé en ser un muy buen hijo, en ser muy juicioso en el colegio, en ser muy atento con ellos, en estar muy pendiente de hacer lo mejor posible para que en el momento que se tuvieran que enfrentar a esa situación, porque yo sabía que en algún momento iba a llegar, tuvieran con qué sopesarlo, con qué decir, bueno, esto no va a ser tan grave. Finalmente, en mi caso, pude contar con el apoyo de ellos incondicional desde el minuto 1, o sea, desde la primera vez que les dije me hicieron saber que podía contar con ellos, incluso si mis hermanos no lo tomaban bien. Y eso hizo la diferencia, claro. 100% para mí. Y eso que para mí fue un proceso muy largo porque terminé haciéndolo a los 25 años, porque al ser bisexual hay muchas ideas, claro, que uno se va llevando por muchos lugares, que luego lo abordaremos en otro episodio también. Pero finalmente el mensaje que quiero dejar es que para mí
hizo mucho la diferencia haber contado con el apoyo de ellos y me hizo ir llevando como en una escala de ir diciéndoselo a mis hermanos luego, a mis tías, a mis primos, al resto de mi familia, a mis amigos, a mi entorno, en el trabajo también, de decir no quiero llegar a otro trabajo y tener que ocultar con quién me voy a ir a ver y poder empezar a hacerlo. Y todo eso empezó porque tuve el acompañamiento de ellos. Entonces el mensaje final y el objetivo de este episodio es poder brindarles esas herramientas para que ustedes puedan ser ese soporte de una persona que se puede enfrentar a muchas cosas negativas, pero que va a ser más fácil si puede contar con el apoyo de alguna persona que esté interesada sobre todo en generarle bienestar. Muchas gracias a ti por haberme dado este tiempo, por A ti, compartirnos Alejandro. todos los conocimientos Ujú. que pudiste contarnos durante todo el episodio y por encontrar las respuestas a las preguntas que formulamos al inicio. Los invitamos a todos a poder escuchar otro episodio de este programa en la plataforma de audio que quieran utilizar. También nos pueden seguir en redes sociales como Se Debe Preguntar y en YouTube, en donde vamos a estar subiendo también los videos de este podcast como Cuestión de Preguntar. La idea es que en las redes sociales también nos ayuden a seguir creciendo y a poder tener más preguntas que tengan sobre este tema Claro. para que las podamos responder después. Pues esperamos que les haya gustado mucho, que ojalá escuchen otro episodio, si ya está subido, y que puedan encontrarse con los diferentes temas que vamos a estar tocando en otros episodios. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Chao.